Hola Adri, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Isabel, por invitarme. Este es nuestro segundo episodio de Ok. Voces de 8.1, Voces de Cambio. Hoy vamos a hablar, y tenemos una súper invitada, pero vamos a hablar de un tema que me parece que a veces no nos preguntamos tanto porque creo que es parte de la cotidianidad. Todos comemos, todos los días, en todo momento, y probablemente no nos hemos detenido a ver qué es lo que tanto ha cambiado en la industria. Y ahora tú nos vas a contar un poquito desde tu experiencia, cómo arrancaste, cómo llegaste al mundo de los restaurantes como empresaria, con tu esposo, que vives en el día a día, digamos, esto es parte de tu cotidianidad. Hoy vamos a hablar un poco de los cambios que ha surgido en la industria de alimentos, en la industria, digamos, ¿cómo la llaman? De hecho, los ¿Restaurantera? restauranteras. Y como también un punto coyuntural que cambió toda esta relación que fue la pandemia, que ha modificado en el consumidor, en la forma en la que tú te relacionas con la comida, en la forma en la que compartes la comida, en la forma en la que toda esta experiencia se modificó y cómo realmente entonces nos conectamos ahorita sí con la comida, a través de qué, cómo, bajo qué medios y demás. Entonces, pues bueno, súper contenta porque, reitero, creo que es un tema que no nos detenemos a pensar porque pues todos los días comemos. Y decimos, oye, cambio en la comida. Pues bueno, vamos a hablar de tendencias, vamos a hablar de muchas cosas. Yo, Yo fíjate que feliz. una, no, y una experiencia que para empezar a hablar de cambio, me pasó fisiológicamente hace, pues que será unos 2, 3 años después de mi embarazo, desarrollé una alergia al cerdo y al Sí. salmón. Y cosa pues que como que raro, pero pues te das cuenta que es a través de esto y no sabes lo fascinante y lo delicioso que es para mí tipo comer, y particularmente el cerdo, pues era algo que comía normalmente en mi dieta y ahora ya no puedo. Entonces, desde ahí empezamos a cambiar. Pero bueno, Adri, arranquemos entonces. Bienvenida a Muchas Voces del gracias. Cambio. Cuéntanos un poquito quién es Adriana, qué haces, cómo llegaste al Pues mundo. mira, gastronomía es mi segunda carrera. Yo arranqué Derecho, estudié Derecho no me preguntes las razones, como que en mi casa estaba ya muy, muy hablado que iba yo a estudiar Derecho. Terminé Derecho y me fui a estudiar gastronomía a Francia. Y ahí me di cuenta que lo mío era la gastronomía, pero a mí me habían mandado por un tema más como de vacación, como el verano te vas a ir a estudiar gastronomía. Entonces cuando yo llego allá y me doy cuenta que esto era realmente lo que quería hacer, sabía que estaba metida en un problema grande. Porque como que llegar a mi casa y decir, ¿saben qué? Ya no quiero estudiar Derecho, ahora quiero seguir con la gastronomía. En la época en la que yo lo viví, era como decir, quiero ir a Marte. O sea, quiero estudiar las piedras de Marte. O sea, esta niña está loca. Quiero tocar violín. O sea, no quiero tocar sus actividades, pero era muy extraño. O sea, decían, ¿de qué va a vivir? Antes el tema de la gastronomía se resumía a ir a comer tacos, ir a comer hamburguesas, a algo muy cotidiano y muy sencillo, sin tanto glamour como hoy Lo día soy, es. exacto. Sí, sí. Entonces, pues sí, cuando yo dije que quería empezar en el mundo de la gastronomía fue así como una bomba. Ni siquiera había escuelas, Isabel, en Monterrey. O sea, ni siquiera existían las escuelas. Poco a poco fue evolucionando mucho el tema y ahora ya tenemos muy buenas escuelas, tenemos muy buenos chefs. También otra cosa importante que yo viví es la transición mucho del hombre en la cocina por la mujer en la cocina. Y no nada más una mujer como la tortillera o la que picaba o la que estaba en línea, sino como una mujer jefe en cocina. Entonces, pues todo eso estuvimos como lidiando el tema durante Qué todos chévere. estos años hasta que hoy día, pues ya yo soy propietaria de un restaurante que lleva 11 años ya en el mercado y fuerte. O sea, llegamos pisando fuerte. Y sí, ha habido muchos cambios, ha habido muchas cosas que ni siquiera te imaginas que vas a vivir. Y es acoplarte a morir. No, claro que sí. Oye, y bueno, como que abogada y luego chef, pero ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron esos elementos ahí fundamentales que te movieron a ti y te hicieron decidir volver y a Enfrentarlo. enfrentar esa decisión? Mira, ya es un tema como más de mi familia. En mi familia, mi abuelo es abogado, bueno, fue abogado, entonces había una relación muy cercana. Entonces yo en algún momento, tienes 18 años cuando eliges carrera, entonces dices, pues yo quiero ser lo mismo que la persona que más admiras. Entonces yo decidí estudiar Derecho, lo disfruté, trabajé toda mi carrera, pero cuando llegué a Francia a estudiar, tuve el privilegio de estudiar en una muy buena escuela
vi que esa era mi pasión, o sea, a eso yo me quería dedicar. No hacía a un lado la abogacía, de hecho todavía, si en algún momento necesito regresar o se pierde, no sé qué pase, puedo regresar, pero lo que me hizo decir, de aquí soy, es encontré mi pasión, o sea, encontré mi lugar. O sea, sentiste que realmente eso es lo que te Sí, movía y exacto. todo, te hace levantarte todas las Sí, mañanas y todo eso. de verdad me apasiona mucho lo que hago. También me aburre, también me encabrona, también todo. Todos los sentimientos lo siento, pero disfruto mucho lo que hago. Súper. Y Y eso bueno, fue lo que me hizo decidir. y cómo fue ese momento? Entonces, estabas allá, tienes que regresar a México, regresas a México, ¿y cómo le entras a la Híjole, situación? me fui a Francia, estudié, el curso que yo estudié allá era de 3 meses. Era un diplomado de 2 años, pero se dividía en tetramestres. Ujú, sí. Entonces termino el primer trimestre y yo le digo a mi papá, oye papá, ¿sabes qué? Me quiero quedar a terminar la carrera. Entonces él me dice, ¿sabes qué? Hijo, no, pues no es lo mismo 3 meses a 2 años, ¿no? Entonces, tipo, me dice, cuando esté esa escuela, es una escuela que solamente hay uno en cada país. Okay. Al menos en la época en la que yo estudié, no sé actualmente. Entonces me dice, cuando esté en México, feliz te mando. Entonces un día regreso, estaba yo me acuerdo en mi último semestre de Derecho, ya estaba como en la parte final de tesis y eso, ya prácticamente no iba a clases. Y sale en el periódico, a los 3, 4 meses que yo regreso de Francia, sale en el periódico, abre Le Cordon Bleu en México, Distrito Federal. En ese entonces era Distrito Federal, no se me olvida. Oye, Y CDMX. CDMX. Y ahí fue cuando dije, me acuerdo, mi abuela materna me enseñó el periódico, guardó, ya sabes, que recortó, mira, tipo, ya abrieron la escuela, no sé qué. Y ahí le dije a mi papá, sí o sí, me voy. Contra viento y marea me voy. O sea, yo decía, no puedo perder la oportunidad. Me dijo, sí, termina y te vas. Entonces terminé, me fui y cuando llegué allá, una manera de pagarme la carrera fue trabajando en la escuela. Entonces empiezo yo a trabajar en la escuela de ayudante de chef, de trapear, de barrer, de cerrar las cortinas. Poco a poco fui subiendo y termino en México y me regreso a Francia. A la semana o 2 semanas de que me regresé yo a Francia, me hablan del Cordon Bleu México para decirme, oye, queremos abrir una especie como de taller, no tanto la escuela, como de taller en Monterrey. Tú ya has trabajado con nosotros un chorro de tiempo, o sea, estuve prácticamente año y medio trabajando con ellos, ya te conocemos, conoces perfecto el sistema, ¿qué onda? ¿Te vienes? Entonces, así fue mi primer trabajo. Okay. Así fue mi primer trabajo. Entonces, me regreso a Monterrey y abrimos la escuela en Monterrey de Le Cordon Bleu. Ay, wow, no sabía. Estuvo padrísimo, ¿sabes? Porque mi jefe directo era el dueño de la firma. Entonces, imagínate para mí, aparte era un francés, yo hablaba el francés, pero, o sea, fue toda una experiencia de verdad muy, muy enriquecedora para mí. No, pero y súper interesante bueno, que cuando hablamos de cambio, hablamos de un elemento que está embebido, que no se ve, pero fíjate lo poderoso que es, y es esa voluntad o ese deseo de hacer las cosas, y no matter what, empiezas a buscar. Entonces, hay varios elementos así como para ir extrayendo, fíjate de lo que tú estás viviendo en ese momento como persona. Entonces, es Adri en el deber ser, voy a decirlo, atreverme a decirlo así, o sea, pues es que es el camino que yo conozco y es la forma en la que vamos a vivir, ¿no? Y entonces uno como que no se cuestiona mucho eso y reitero, es parte de la transformación, es parte del cambio de decir, venga, ¿y esto sí? O mejor me paro un momentico y pienso una cosa distinta, a ver. Claro. Ese momento de conciencia, ese primer paso de conciencia, es decir, venga, hay algo aquí que no necesariamente no me está gustando, pero me gustó más esto. Entonces, claro, y eso te mueve y te mueve la voluntad. Entonces, en un proceso de cambio son etapas que se estructuran. Imagínate, ahorita para que tú seas consciente de cómo has vivido, cómo viste el proceso de cambio, donde dijiste, oye, no, aquí hay que hacerlo. Y ahora el tema es, tengo que salir y alinear, pues teóricamente, aquí se diría, alinear esos intereses, porque ya tienes una estructura, una visión de ese cambio y dices, oye, yo quiero hacer esto, y a esto me quiero dedicar. Y entonces ahora tengo que encontrar la manera de empezar a conectar. Y fíjate cómo empiezas en ese proceso y se empiezan a dar también las cosas, que es súper afortunada porque, bueno, mucha gente no puede hacer lo que le gusta. La verdad es que sí. Y suena que además de ir a conocer es una experiencia en otro idioma, en otra cosa, pues pasar de
abogado, ayer pues yo creo Sí, que ahí fue. la oficina es distinta. Sí, el uniforme El uniforme es digamos. distinto, sí, no, padrísimo, bueno, y ya luego entonces arrancaste allí, y empezaste, estuviste con la escuela Estuve un con la tiempo. escuela 12 años. Okay. Duré muchos años con la escuela. Después, como la licencia venció y Cordon Bleu se regresó, o sea, era por un tiempo nada más, 12 años. Con la licencia estuvimos 8 años y yo estuve 12 años más en la misma, porque me rentaron a mí el espacio. Okay. Entonces la escuela la obtuve yo y empecé a dar clases. Súper. Daba muchos cursos de cocina. Estuvo padre, estuvo muy, muy padre. Okay. Pues yo creo que también hace parte de esa, lo que comentabas un poco de la transformación también de la misma industria. Ya no son tantos hombres, ahora está más abierto, ahora hay mujeres a cargo de la cocina, pero lo que pasa es que no había oferta, como dices tú, no había dónde estudiar, No había nada, no había nada. La verdad es que en un principio, casi a los inicios míos, se necesitaba mucho presupuesto para irte a las escuelas. Pues una escuela que compitiera contra el TEC, o sea, porque técnicas y a lo mejor el curso de aquí y el curso de allá está bien, pero una escuela que tuviera la estructura como el tecnológico, como la UDEM, era muy cara. No, claro, y como siempre nos hemos reído a veces que, oye, ¿tú dices qué es? Es artista. Hay que patrocinar. Hay que patrocinar, o sea, sí, hay claro. que patrocinar para largo. Pero no, la verdad es que creo que tomé una buena decisión, el atreverme a decir, bueno, esto es lo mío y le voy a entrar como sea. Sí, no, bueno, es una historia fascinante y muy Gracias. chévere. Oye, bueno, listo, vamos a continuar. Buenísimo, entonces después de este momento que ya tienes esta experiencia, que ya supongo que la familia ya también más tranquila, todo alrededor ya más acostumbrados. Pues sí, o sea, como que sí, tiene uno que acostumbrarse porque es una forma distinta, es como, pues, las diferentes profesiones, ¿no? Tú ves a un doctor y entonces te tienes que acostumbrar que el doctor casi no está en la noche, o si está o llega con un uniforme distinto, bueno. Oliendo a ajo. Ya, distinto. ¿Qué pasa entonces después y cuando empiezas esta carrera como emprendedora, como empresaria en toda la parte de restaurantes? Mira, en restaurantes yo termino mi etapa en las clases. Dejo un tiempo, como según yo iba a dejar un año, pero dejé 3, y busco un trabajo en un restaurante, no era mío. Empecé a trabajar ahí, estuve como un año, o sea, dije, voy a trabajar un año en un restaurante, porque yo sabía cocinar, Okay. pero yo sabía dar clases, pero no tenía ni idea lo que era un restaurante. Entonces busco trabajo yo en un restaurante para aprender y luego iniciar el mío. Termino mi año en el lugar donde estaba de gerente, estuvo padrísimo, aprendí muchísimo y abro el primer restaurante, yo creo que ha de haber sido, híjole, ya no me acuerdo, en el 2010, ya no me acuerdo. No te voy a dar fechas porque seguramente se van a interponer entre ellas, pero abro el primer restaurante que era una especie como de cantina, Isabel. Era un restaurante, pero el chiste era que tú fueras, botanearas con tu cerveza, tipo un vino rico y tal, o sea, una comida mexicana. Okay. Estábamos ahí, nos empezó a ir bruto, pero yo me embarazo. Cuando me embarazo de mi primer hijo, a mí la verdad es que me fue muy mal en los embarazos, entonces yo tenía que parar, porque mi esposo tenía su trabajo y él era productivo en su trabajo y no le interesaba en ese momento unirse a mi restaurante. O sea, no, como que ya no podía yo continuar, entonces decidimos venderlo. Se vende ese restaurante que se llamaba El Respiro, Okay. ha sido mi primer marca, y ¿qué hacer con ese dinero? Invertirlo. Y decidimos abrir Carlina, que es mi ahora casa, ¿no? Uh-huh. Buscamos un concepto donde yo pudiera compaginar el ser mamá con trabajar en el restaurante, con tener un restaurante, con emprender. Carlina se prestaba mucho a que era por la mañana, eran puras mujeres, no había alcohol, no se me iban a las 3 de la mañana. Ajá, entonces, estaba... El respiro podría ser muy largo. Sí, el respiro era otro concepto. O sea, yo me acuerdo que ya casi al final el respiro llegaba con una panza de este tamaño a servirte la cerveza. O sea, no se te antoja otra. Sí, entonces, pues ya no cabía ahí. Y pues nada, se vende y abrimos Casa Carlina. Que de hecho este año cumplo 11 años de abrir Casa Carlina. Y es un concepto totalmente distinto. Carlina es un concepto de desayunos que es enfocado a mujeres, donde
se comparte el espacio para hacer baby showers, despedidas, cumpleaños, etcétera, etcétera. Sí, pero como dices tú, pero tienes ya un horario un poco más acotado y te permitía, digamos, jugar estos roles. Estos roles. Así ambos es. roles. Ok. Claro. Y por ejemplo, ahorita comentabas algo bien interesante. ¿Cuál es esta como gran transformación? ¿No? Es súper distinto, tipo, dar clases, a ser o sea, estar en la cocina y ahora gerenciar, digamos, como que cuál es la gran diferencia que encontrabas en eso, o es un mundo completamente aparte. Mira, donde se unen los tres, que es restaurante, escuela Como y la parte de gestión, es el servicio. Ahí se unen. La diferencia son totalmente diferentes. O sea, uno es aportar lo que sabes, en tus conocimientos, y tu objetivo es que la persona se vaya con esos conocimientos, y en el servicio de restaurantes es que la persona se vaya con una buena experiencia. Es totalmente distinto, pero al final de cuentas es servicio. Sí, aunque creo que ya en esta última que decides arrancar porque ya es un negocio, porque ya hay que pues generar utilidades, ya tiene que funcionar para algo, lo decías ahorita, ¿no? Agarramos este patrimonio y pues lo invertimos. Al momento en que hay inversión ya hay un elemento adicional que es que esto funcione, ¿verdad? Porque si no, pues no, no es por amor al arte, no es. Y también algo que he aprendido mucho es que, repito, yo sabía cocinar y ya sabía más o menos el gestionar un restaurante, pero publicidad, el contador, o sea, miles elementos que dices, se te salen de las manos, ¿no? O sea, no lo puedes hacer tú solo. Sí, y no quiero clavarme en eso, pero ser mamá también, o sea, es una mamá, cosa que empiezan a pesar, no, claro, totalmente. Entonces ahora como líder de esto tiene que funcionar y malamente o de buena manera, no sé, todavía no defino si sí o si no, pero como que nosotros las mujeres tenemos esa responsabilidad, a lo mejor no siempre, no es una obligación, pero pues nosotras formamos hogar y entonces queremos estar bien en todo. Queremos Entonces formar parte de todo. Y empieza pues como esa presión y todo eso. Bueno, entonces esto fue hace más o menos 10, 11 años. 11 años. Llegamos a tener 3 sucursales y reabrí la escuela de cocina. Como que siempre me quedé con la cosita de que había cortado como de tajo esa etapa y me quedé con la cosita. Bien, las 3 sucursales, la verdad es que Carlina es un buen concepto, o sea, es un concepto que la gente ha aceptado bien, y pues llega pandemia y tuvimos que cerrar prácticamente todo, o sea, cerramos todo, las 3 sucursales y la escuela, y sobrevivió una sucursal, nada más. Que es la que tienes actualmente. Que es la que tengo actualmente. Y las otras no sobrevivieron porque como que las negociaciones en plazas fueron distintas. Sí, no, y además empieza pues obviamente algo que parecía que iba a ser temporal, perdón, pero no fue así, todos con esa incertidumbre. Oye, ¿cómo haces? Sobre todo en espacios comerciales, pues era un tema súper complejo porque, o sea, ¿cómo te ayudo? Pero pues es que también si te ayudo me afecto, tipo pensando como la plaza. Luego tú, oye, pues sí, pero si no estoy vendiendo, entonces ¿qué hago? Sí, o sea, aparte, ¿cómo? Realmente no había quien te ayudara. El de enfrente estaba viendo lo mismo. Sí, claro. O sea, no había uno, bueno, al menos en esta zona de restaurantes, de comercios, no había uno que no estuviera como tú. Entonces, sí fue bastante frustrante. No, y yo creo que retador porque al final, o sea, vienes construyendo todo esto, claro que te enfrentas a retos, claro que estás moviéndote en estas, digamos que en estas diferentes facetas dentro de la industria, como mencionas, en donde cada una pues pone un reto adicional o un reto específico para Adriana, ¿verdad? O sea, en este caso, yo ahora soy profe, ahora quiero estar en la cocina, ahora quiero desarrollar un negocio, ajá, ok, son cosas y retos distintos. Pero ahora es, bueno, aprende todo esto y de tajo viene la pandemia a decirte, esto ya no va a funcionar igual y haces algo o te mueres. Sí, y creo que totalmente. es un poco una etapa que... Cambiaron mi plataforma totalmente. Sí. Y bueno, ¿cómo se vive un poco esta transformación? Porque hablabas ahorita, todo lo que une esto es el servicio. Claro, uno va a un restaurante porque... oye, me gusta la comida. Es más, a veces simplemente me puede gustar el ambiente. Sí. Y bueno, me aguanto ahí, la comida no está tan buena, pero o va uno a un lugar que no tiene buen ambiente, pues dice, es súper rico. Entonces al final está eso que es muy difícil no llevarlo a cabo si yo no puedo estar con la persona. Entonces viene la pandemia a retarte todo el tema. ¿Cómo es este cambio en la experiencia, en el consumidor? A ver, hablemos un poco de cómo se vive esto. Pues mira, yo lo que hice, en un principio estaba totalmente bloqueada, que no sabía cómo que no muriera mi marca.
previo a pandemia, yo no utilizaba las redes sociales más que para subir un flyer de que chilaquiles, verde, rojo, o sea, para nada. Realmente no le daba el uso que debía de haber tenido desde antes. Empecé a agarrar yo las redes sociales como un aliado de supervivencia. Ya no podía servirte el plato, pero sí podía enseñarte a hacer el plato. Okay. ¿Sí? Entonces, tú seguías comiendo en tu casa mi comida. Así lo planteé yo. Entonces dije, Okay. voy a empezar a compartir platillos que servía en Carlina. Es que yo no creo en los secretos de cocina, o sea, yo te puedo dar mi recetario sin problema. Entonces yo, no sé. Y que hoy lo haces, ¿eh? Hoy todavía lo hago. Tienes que seguirlo. Entonces empecé yo por ejemplo, hacía grupos en Instagram, porque Instagram es la plataforma que más utilizo. Okay. Está TikTok, está YouTube, todas son súper funcionales. Yo a la que me pesqué fue Instagram. Y lo que hice fue, ok, no puedes ir a Carlina, Carlina va a ir a tu casa. Okay. Entonces, cuando que hacía un en vivo y decía, hoy vamos a desayunar chilaquiles Carlina. Entonces, tengan estos ingredientes, tengan estos, y yo les voy a enseñar a cocinar. Entonces, empezó a gustarles a la gente. Entonces, había grupos. Pues encontraste una manera de entregar eso mismo que querías hacerlo, pero ahora a través de... No, exacto. O sea, ya no puedes venir, pero va Carlina a tu casa. Entonces, las redes para mí fueron fundamentales para que mi marca sobreviviera. Okay. Algo que me ayudó también muchísimo, Isabel, fue que le dieron cara a Carlina. Le pusieron, de hecho todo el mundo me dice Carlina. ¿Sí? O sea, ya casi nadie me dice Adriana, porque le pusieron cara a Carlina. De los primeros comentarios, me acuerdo cuando yo inicié en redes, me decían, híjole, por fin supe quién era Carlina. Okay. Sí, o sea, como que... Tú, okay. Y yo, pues bueno, o sea, de hecho me da hasta pena decir que no me llamo Carlina, porque todo en mí gira alrededor de Carlina. Entonces a veces digo, sí me llamo Carlina, no te preocupes. Entonces, eso me ayudó muchísimo a crear como un vínculo con mis clientes. Súper. Y eso me ayudó a que siguiera esa lealtad y cuando yo abriera, regresar. Okay. O sea, las redes para mí fueron como fundamentales. No, y lograste, de nuevo, o sea, sigamos hablando un poco de transformación y la capacidad de adaptación que esta y muchas industrias, pero esta que estamos hablando ahorita, que el valor se genera a través de un tema como sensorial, en donde lo que disfrutas es lo que te decía ahorita, o sea, o disfruto el lugar, o disfruto el plato, o disfruto el olor, es más, llega, todo eso, sí, claro, todo eso llega. Recuerdo cuando estuvimos en México que vamos a este lugar que es delicioso por tal cosa, oye, este no está así, entonces todo, y lo consumes, ¿verdad? O sea, somos seres sensitivos. Todo consumimos, hasta el papel con el que te secas la mano. Te convence a quedar. Claro. Todo es baño, o sea, todo es súper importante. Entonces, en transformación, esta capacidad de adopción y de adaptación, pues es vital. Hablábamos en los capítulos de la industria de finanzas o los financieros, que ellos ven como viven el cambio como en fast track. Es decir, pueden ver la pantallita y se está cayendo la acción y entonces están perdiendo valor. Y en este caso era como venga, algo está pasando, no sabemos qué va a pasar, nadie sabíamos nada en la pandemia de cuándo se iba a terminar ni qué iba a implicar, nos daba susto nos daba susto, o sea, tipo, todo era susto. Entonces, ¿cómo haces rápidamente para hacerlo? Y qué bueno que lograste digamos que esa transformación de cómo hacer el delivery del servicio, de cómo generar una experiencia y que gracias a Dios es una historia de éxito, puedo decir, no me atrevería a decir que hoy es un canal y una forma, es un mecanismo para poder interactuar con las personas y que está enfocado en algo muy bonito que me parece eso que acabas de decir tú. Y te quiero enseñar. Y de nuevo, si no la siguen, síganla, pero si uno ve tu contenido y son tips, tipo son cosas como muy de que, oye, qué chévere que realmente me entregas esto, ¿no? La verdad es que la gente es agradecida, ¿eh? Sí. Es agradecida. Y les gusta. Creo que ahora, Isabel, ya no sigues a cualquier cuenta. Ya no es tan fácil que te sigan. O sea, ya el nivel de qué me vas a aportar positivo es súper importante. Sí, claro. Total, no, porque, y de nuevo, porque hay algo, en una conexión personal, lo que sea, pero también buscamos contenido que nos eduque, o sea, como que estamos tan, yo digo, infoxificados, o sea, es tanta información que tú dices, ¿what? O sea,
Entonces déjame, escucho esto porque esto sí me gusta, sí me interesa. Y oye, parece que esta chava tiene cosas interesantes. Sí, 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 no, bacano. Oye, bueno, ¿y qué ha pasado o qué pasó, digamos, en ese proceso también, en el entendimiento y en el conocimiento del consumidor? Que empezaste a darte cuenta que a lo mejor no lo podías ver estando en la cocina o gerenciando el restaurante. Fíjate, me di cuenta, por ejemplo, antes de contestarte tu pregunta, a mí lo que me pasó con yo dar mi imagen es creó una cercanía importante con mis clientes, tanto para mentarme la madre como para llegar y que me abracen. Ajá. O sea, yo llego con clientes y me dan regalos de cumpleaños o me llevan tipo, si venden panqués, me llevan panqués. O sea, la gente es muy cálida conmigo, pero también sienten que tienen el derecho, y a lo mejor yo lo he provocado, de decirme cómo hacer las cosas, qué está mal, qué les molesta, qué no, pero con un trato no de área de oportunidad, sino como un trato de exigencia. Okay. ¿Sí? Entonces yo empecé, dije, ¿cómo puedo usar esto a mi favor? ¿Sí? O sea, porque ya está mi cara, ya paso por ella, saben que soy yo, o sea, Sí. sobre todo en el restaurante, en la calle. Pero a mí sí me tocaba lo que es. Sí, bueno, Eres tú, güey. me reconoce, pero sobre todo en el restaurante, el escucharlos y saber es la clave. Okay. Bueno o malo. Bueno o malo. O malo en el sentido de que lo puedes Lo que te sentir estén como, diciendo. exacto. Sí, Como, lo que te estén diciendo, no importa. Perdón. Lo que te estén diciendo, no importa. Es que ellos se sientan escuchados es súper importante. Y creo que ese es el éxito hoy en Carlina. Yo cuando llego a Carlina, no hay mesa que nos salude. No hay mesa que nos diga bienvenidas, cómo están, les pregunte por su plan. O sea, eso lo aprendí por las redes sociales. O sea, que se sientan escuchadas es la clave. Yo me imagino que para todos los negocios, o sea, no nada más para pero hablando específicamente de esto aprendí. Tienes que escuchar a tu cliente. A veces cuando estás en el día a día, a veces estás tan inmerso en lo que tienes que hacer que se te olvida lo que debes hacer, y es escuchar a tu cliente. Y supongo que es un tema de nuevo, esa capacidad de adaptación es con base en escuchar, es con base en esa sensibilidad. O sea, el entendimiento creo que un poco extrayéndolo a lo que significa una capacidad en un líder para cambiar efectivamente es, oye, esto está pasando en el mercado, hay que buscar alternativas, pero hay que buscar alternativas con base en que, ay, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿Cuál es el valor que yo estoy generando? Es servicio, ok, ¿cómo hago para hacer este servicio? ¿Cómo hago este delivery? Entonces mira, modifiquemos el canal. Ahora, ¿cómo me mantengo? ¿No? Porque al final del día, pues tú estás, ya caminaste, digamos, por un camino A, por un camino B, por un no sé, ahorita estás en este y dices, bueno, pues el negocio tiene que seguir y tiene que seguir mejorando. ¿Qué más tengo que estar haciendo, verdad? Ya no es el mismo consumidor de hace 8 años al que es hace 6 meses, las tendencias. Sí, no, para nada. Para nada. Yo me acuerdo que antes tú pedías, no sé, una hamburguesa y te llegaba en una caja de esas espantosas que abrías. Aquí en México les dicen hamburguesas. hielo seco. O sea, En las de hielo seco. creo que también le dicen hamburguesa. Sí, sí, bueno, en Colombia le dicen icopor. Espantosas, espantosas, Sí. contaminadas, o sea, espantosas. Y hoy día, casi creo que cuesta más el empaque que lo que compraste. O sea, ya necesitas, o sea, siempre necesitamos más y más y más y más. O sea, por ejemplo, si tú te fijas, ya prácticamente todos los restaurantes son toda una experiencia. O sea, todo tiene que ver con, o sea, con un tema. Si vas, por ejemplo, a un restaurante de mariscos, todo tiene que ver con mariscos. Si vas a uno francés, todo tiene que ser francés, y casi que te ponen la Torre Eiffel en medio. O sea, ya es un tema de experiencias. Entonces, sí, la competencia está durísima. Y cada vez hay más, y cada vez es más fuerte, y cada vez hay más presupuestos, y sí, pero bueno, Carlina sigue sobreviviendo. Se sigue manteniendo allí. No, buenísimo. Entonces, yo creo que hay un gran aprendizaje, haciendo un recap de esto, es esa capacidad de adaptarte en un momento en donde el cambio viene y te dice, te mueves o te mato, casi casi, ¿no? Que creo que así es como se vivió en la industria de los restaurantes y todo este tema. Y cómo mantenerse vigente, ¿no? O sea, listo, ya hay que coexistir con el tema digital. Y entonces tú decidiste, bueno, ahora mi marca persona es la que representa y entonces todo lo que nos contabas, pero adicional a eso, ¿qué capacidades tengo que tener y seguir desarrollando? Entonces la escucha creo que es lo que entiendo que es importante y dos, también un tema como de vulnerabilidad. Me encanta porque cada vez que hablamos, este tema siempre sale. O sea, siempre sale. Entonces creo que vale la pena hacer un poco de stop y pensar acerca de la vulnerabilidad en cualquier tema de liderazgo.
En el caso tuyo es como, venga, yo me vulnero, escucho, tengo capacidad de escuchar, pero estoy abriéndome. O sea, Fíjate, estoy... perdón que te interrumpa, Isabel, pero hubo dentro de la pandemia, nosotros hacemos eventos también Ujú. en Carlina, y todos los eventos se separan con un anticipo, ¿sí? Sin decir cantidades ni nada, se hace el quiebre de la pandemia, nosotros teníamos mucho dinero de De anticipos. anticipos. Ajá. Entonces, nosotros decidimos esperarnos a cerrar, ¿sí? Porque creíamos que era más temporal. Entonces, vamos a suponer que decidimos abrir 5 meses más. Sin clientes, todo corriendo. Sin clientes. Sueldos, rentas, servicios, todo corriendo. Entonces, nosotros utilizamos esos anticipos para mantener El negocio. el negocio 5 meses. Dijimos, en 5 meses se reabre, seguimos ahí, nos recuperamos. Entonces, pues no, resulta que no. Entonces, pues devuelve todos esos anticipos, ¿no? Entonces fue una etapa de complicada con nosotros. Y sin pensarlo un día, agarré mi teléfono, hice un en vivo y expliqué ¿Qué estaba pasando? lo que me estaba pasando. Yo iba a responder, eso yo no tenía duda. ¿Sabes qué, Isabel? Yo nunca tuve miedo, yo estaba triste. Okay. O sea, miedo, nunca tuve miedo porque conozco tanto mis capacidades como la gente que me rodea. Entonces, siempre estuve segura que esto iba a pasar para nosotros. Iba a ser un mal trago nada más. Pero estaba triste. O sea, mi estado de ánimo no era el mismo que es ahorita. Y tomas decisiones mucho más padres con un estado de ánimo como más así, como estoy ahorita, feliz. Sí, estás Entonces, emocionada, pero... Entonces bueno. empecé yo a platicar. De hecho, que está el video ahí. Todavía lo tengo ahí. No lo quise borrar. Y a veces me gusta escucharlo, pero empecé yo a explicarles mi estructura, de dónde veníamos mi esposo y yo, cómo empezó Carlina, por qué no estaba pudiendo hacer frente y tal, tal, tal. No tienes idea los frutos que me trajo ese video. Hubo gente que me escribió y me dijo, no te preocupes, Tipo, pues, cuando sí. tú puedas. Pues sí. O sea, me trajo que me vieran vulnerable. Fue algo súper. Y la verdad es que no estaba mintiendo. Eso estaba pasando. O sea, No te estamos haciendo. sí, no había manera de esconderlo, pero eso me funcionó muchísimo. Claro, ¿no? Y pues digo, pues yo que estoy, digamos, de este lado, conversando con diferentes personas como tú que son y han sido capaces de traspasar o de brincar, de sobrevivir ante un cambio en ciertas cosas, estas características son las que me llaman la atención. Entonces ahorita, oye, pues aquí no sabíamos, pero vuelve y sale. La emocionalidad, claro, está inmersa porque es un momento, siempre un momento de cambio, al menos desde mi estudio, desde mi investigación, desde mis teorías, el cambio lo vives como un duelo. O sea, no hay por qué no decirle de una forma distinta. ¿Por qué? Porque es algo antinatural. Estos días daba una conferencia y hacía hincapié en esto y alguien se levantó y me dijo, es que el cambio es lo natural. Y le dije, no, el cambio es una constante, pero naturalmente lo que busca psicológicamente un ser humano es mantenerse. Rutina. Que no me tomen cosas por sorpresa. Ay, es que nos encanta. Yo digo, yo soy una persona que me identifico muchísimo con el cambio, que me encanta, pero las sorpresas no me encantan. O sea, ¿sabes? ¿Y por qué? Porque simplemente hay algo que se llama incertidumbre atrás. Entonces, imagínate todo esto, pasas, y luego, ¿a qué vienes? Ah, pues tengo que vivirlo de una manera en donde, pues ese dolor sale. Tristeza, frustración, como lo hayas vivido, estabas en ese momento, digamos, de esa curva de cambio, dices, venga, esto ya como que es así. O sea, ya no pasa, ya pasaron 6 meses y no ha pasado nada. Entonces tú, listo, pero ¿cuál es esa reacción? Y reitero con este patrón interesante de, venga, pues me tengo que vulnerar. En este caso fue el tuyo, fue con tu audiencia, fue a través de un live, bueno, todo esto. Pero reitero, como que las conversaciones que tengo siempre es como, me volteé y le dije a mi equipo, no sé qué hacer. Y me volteé y le dije a mi jefe, no sé qué hacer. O sea, sabes, como que ese momento me parece fundamental que lo traigamos como una cosa más etérea, no de la industria de restaurantes, no, sino como seres humanos cuando vivimos un cambio. Es una muy buena herramienta para poder decir, venga, que aquí vamos a salir. Y la gente responde bien, como dices tú, o sea, tú presionada por algo y a lo mejor alguien te contestó tranquila, o sea, tipo, cuando tú puedas. Sí, listo, eso te deja pensar, eso te da claridad mental, eso busca, digamos, como este tipo de cosas. Entonces, bueno, muy interesante que hayas vivido, hayas transformado, digamos, todo este concepto y hayas sobrevivido pues en ese proceso tan,
triste de muchos cierres, porque muchos restaurantes desaparecieron. Simplemente. Fíjate que también, Isabel, sería padre comentarte que regresar también fue un cambio. Ok, sí, claro. O sea, a ver, ¿y cómo lo viviste? Fíjate, porque ya yo tenía ya mi audiencia muy, muy acostumbrada a compartirles cosas de cocina, tips de cocina, recetas, qué hacer desayunar, snacks para sus hijos, ya lo tenía muy acostumbrado. Entonces, cuando regreso yo, ya se abren todas las puertas de restaurantes y tal. Cuando regreso yo, entonces ya les empiezo a hablar de mi restaurante, pues ya no les interesaba tanto. ¿No? Sí, O sea, sí, claro. a mí sígueme hablando de cocina, yo ya sé que tú tienes un restaurante, pero a mí platícame de cocina. O sea, entonces, esa transformación también fue un lío. O sea, ahorita ya creo que tengo bien balanceado de nuevo mis redes. Ya, de hecho, ya están mucho más enfocadas al restaurante, pero fue un Claro, es una redefinición. O sea, te decía al principio, o sea, como que la idea de conversar esto es hacer como ese paralelismo en lo que es metódicamente un cambio y lo como realmente se vive. Entonces, esto que es una redefinición del estado futuro. Entonces, ahora es, oye, y resulta que es que ahorita, ¿qué será lo que es más? ¿Qué me vuelve a gustar más? ¿Me gusta más esto o me gusta más los otros? Y se vale, ¿no? Y se vale cambiar así como cambiaste hace unos cuantos años de no es derecho, es restaurante. Entonces, en este punto esa redefinición requiere de nuevo, otra vez, es otro cambio, es otra situación en donde dices, hay que volver a establecer o a tener una medida, un equilibrio. Para ti, el canal digital, digamos, ya representaba, pues, supongo que un tema como más de posicionamiento y fuente de ingresos también. Ah, ok, ya empezaste tipo a monetizar, digamos, todo esto de pautas y marcas, etcétera. Claro. Ah, bueno, pues sí. Y bueno, y entonces ahora, ¿cómo viviste el otro cambio hacia regresar? Fue complicado, porque por un lado yo decía, es que mi plataforma ya me monetizo ya pero como creadora de contenido, ¿no? Pero esta cuenta no es mía, esta cuenta es del restaurante. Y mi negocio real, yo no tengo que perderlo de vista, es el restaurante. O sea, yo puedo estar paralelamente haciendo los dos, pero mi fuente de ingreso fuerte es el restaurante. Entonces, tuve que cambiar de imagen de Carlina, cambiamos el logo, cambiamos un poco los colores, remodelamos un poco el restaurante, como para que sintieran que van a ir a otra, o sea, que también se renovó, ¿no? Ajá, okay. O sea, que estamos viviendo una época nueva, cambiamos menús, empecé a invitar chefs a que cocinaran con nosotros en el restaurante, empecé a hacer como platillos especiales, como colaboraciones con el chef, no sé, hubo varios. Entonces, eso empezó a jalar otra vez la atención a qué va a haber hoy en el restaurante. Empecé a hacer cenas como en las noches, como cenas con vinos, maridaje y tal. O sea, como que empecé a mover un poquito de cómo trabajábamos antes, porque antes que Esperanzas, o sea, era un restaurante, era una cafetería. Entonces, y ahora ya todo eso que se movió, la imagen, invitar gente, ayudó a que la gente regresara su atención otra vez al restaurante. Y no dudo que mucha gente cuando yo le hablo de mi restaurante no le interese, pero mucha otra regresó. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ya tengo como que los dos mercados un poco controlados por decirlo. O sea, yo sé que hay gente que me sigue por compartir mis recetas y tal, y mucha gente más me sigue por el restaurante. De hecho, prácticamente el 80-90% de mis ventas en el restaurante es por redes sociales. O sea, si yo cierro redes sociales, casi dejarías de vender el restaurante. O al menos el primer contacto lo dejaré de tener, que es importantísimo. Sí, claro, por eso llegan ahí. Oye, pues buenísimo, listo. Bueno, ya estás en este mundo digital en donde realmente hay unos retos distintos, ¿no? Una experiencia diferente de consumo, una experiencia diferente de asociación hacia la marca, hacia la persona. ¿Qué te reta, digamos, en esta etapa, este liderazgo más digital que tienes que ejercer, que tienes que medir, porque finalmente sigues siendo gerente, dueña de un negocio, sigues haciendo lo que te gusta, que es enseñar, si eres mamá, eres esposa, o sea, hay una vida, digamos, de todo esto. ¿Cuál es el gran reto que tienes para tratar de tener un equilibrio y mantener una comunidad, mantener un canal digital, que ahorita mencionabas que es el 80-90% de ingresos? Mira, hablando en el área digital, yo tengo, Isabel, 3 segundos para captar tu atención. O sea, si yo no digo las palabras correctas o pongo los colores correctos o elijo
el audio correcto o algo que te capte, yo ya te perdí. Porque estamos en un mundo muy rápido, todo es rápido, entonces para nosotros es muy fácil scrollear, o sea, entonces esos 3 segundos que yo tengo, o si no es que menos, es la parte más retadora, sobre todo cuando quieres venderle algo a alguien, ¿no? Porque ya me quiere vender algo. Sí. Y a lo mejor si te quedas me lo compras, ¿eh? O sea, pero sí. Entonces esa parte de cómo hacer que cómo yo captar tu atención, creo que es lo más retador de las redes sociales. Está cañón. O sea, tienes que tener la mente, me imagino que para todo, yo me dedico a eso, pero tienes que tener la mente todo el tiempo creando. Y no nada más cuando estás frente a la cámara. Todo el tiempo anterior y después de que sale esa cámara, tienes que seguir creando. Y eso pudiera ser muy retador porque te toma muchísimo tiempo. Estás en casa trabajando, estás en el restaurante trabajando y sigues trabajando en las partes de las redes, o sea, no paras. Sí, sí. A veces escucho o me ha tocado comentarios que dicen, ay, qué padre dedicarte a las redes. Sí, qué padre, es un negocio, es un área muy divertida, pero es sumamente cansado. O sea, no estoy diciendo que el tener un restaurante no sea cansado porque también es una chinga, sí. Pero esto es más de creatividad, es más de estar todo el tiempo, ves algo, esto es para redes, esto les puede interesar. Vas a un restaurante y comes frío, güey. Tú y los que están al lado, porque estás tomando fotos, o sea, quieres compartir todo para que de las 10 cosas que tú compartas, al menos 2 se queden en la mente de tu consumidor y eventualmente llegan y te consumen. Entonces, yo creo que eso es lo más retador. El tener, digamos, esa poder de persuasión a través pues de ser como catchy, de tratar de traer cosas. Porque en lo que yo estoy salteando unos camarones así de forma divina. Muy guapa. Muy guapa. Otro influencer está parado de manos, tirándose de un edificio. O sea, pues no hay manera de yo compartirle, ¿me explico? Sí. Entonces, tienes que, dentro de tu área, dentro del perfil de la gente que te sigue, empezar a conocer y captar bien qué es lo que está captando la atención de ellos. Claro, sí, y eso de nuevo es importante para tratar de equilibrarlo, porque entonces cómo te mantienes vigente también con un... Y cambian los gustos así, ¿eh? Sí. O sea, cuando yo ya capté que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy absurdo, pero cuando yo ya capté que las ensaladas son las que les gustan, ya se me aburrieron de las ensaladas. Entonces tengo que seguir estudiándolo. O sea, es muy cambiante en las redes sociales. Igual los restaurantes, ¿eh? Sí, claro, igual los restaurantes. Cambia, o sea, hay gente, existen, me incluyo, existimos aquellos que nos gusta ir al mismo restaurante a pedir lo mismo. Sí, a mí me pasa, ¿eh? No, y que es delicioso. Pero a veces también es rico, camine, venga, veamos una experiencia distinta. Yo creo que de muchos, no sé qué dato, debería existir un dato, sería interesante saberlo. ¿Cuántos se mantienen vigentes con un mismo menú, ¿no? Porque hay conceptos, no sé, por ejemplo, acá que cada 6 meses cambian este menú que es el que acaba de tener esta estrella Michelin, tipo, lo cambias, pero pues bueno, te mantienes, pero tu vigencia son 6 meses. O sea, si lo piensas así, es muy corto, porque tienes que estar y reinventa un menú de 15 tiempos. O sea, ahí que está bien loco eso. Pero entonces, ¿cuál será el dato de cuánto te mantienes? Sí, hay que investigarlo, porque no lo tengo, la verdad no lo tengo, pero sí tengo en la conciencia que cada vez duran menos los restaurantes. Había antes, te estoy hablando de la época de la katana, o sea, de restaurantes cuando existían los vuelos. Antes no existían esos restaurantes como ahora de manteles y tal. Eran como muy puntuales. O sea, ahorita ya te vas en shorts a un restaurante. Sí, tipo el Mirador. Sí, o el Pangea. Sí. O sea, ya ha perdido un poco el glamour. Pero yo me acuerdo que en la época de... hace 1800, no sé. Había un restaurante... Los 50. Había un restaurante en Monterrey que se llamaba Luisiana. Ok. Y era el restaurante. Y duró años. Con el mismo menú, con la misma telaraña en el techo. O sea, todo igual. Y no cambiaba. Es más, si cambiaba, perdía sus clientes. Sí, claro. Y porque ahora tú vas a eso. A eso. Lo que sí. sea que te guste. Y qué esperanzas también que te dijeran, a ver, lo que el chef te quiere dar hoy es esto. Sí, no, o sea, no, ¿cómo? O sea, diciéndole eso a mi abuelo, ¿cómo? Espérate, ¿sí? Entonces, ahora ya es distinto. Ahora todo eso ya cambió. Ya no existen esos restaurantes. Tienes que renovarte, tienes que escuchar a tu cliente. Ya no es como antes. O sea, antes te sentabas, se te servía tu copa, cenabas y ya. Ahora es todo una experiencia. O sea, ya quieres salir con algo distinto siempre.
Sí, sí, sí. del mismo restaurante. Sí, y sabes que también pienso ahora un poco en, digamos, cómo magnificas esta complejidad que tiene un restaurante tener, por ejemplo, una cadena tipo, no sé, en Grupo Alsea, que tienen VIPs, que, oh, ay, wow, o sea, realmente cómo mantener vigente un valor de negocio, hablando ya como cara al negocio. Sería interesante saber, no sé cuánto o qué cantidad de años dura un restaurante, no sé, de 100 que habían en Monterrey en los 50, hoy solamente sobreviven dos, y esos dos mantienen el restaurante. Sería súper interesante ver Sí, hay que realmente, hacer. porque... Yo soy de la fiel idea, puedo estarme equivocando, público querido. No, yo soy de la fiel idea, Isabel, que entre más grande es el negocio, más caro es. Sí. Entonces, a nivel de porcentaje, estoy segura que gano mucho más yo que el grupo sea. En Ah, porcentaje, ¿ok? no, sí, Sí, sí. o sea, obvio no, pero como que, y a eso hemos tratado de mantener en Carlina. O sea, Carlina no se ha pensado, sí queremos expandirnos, o sea, sí ya es momento de más sucursales. Sin embargo, ese monstruo no le queda a todos los restaurantes. Sí, y no, pues de nuevo, como en todos los negocios, o sea, puede ser una cadena o puedes irte por mainstream o puedes especializarte y ser una boutique, ¿verdad? Especializada. ¿No sé si te acuerdas cuando Sí. fuimos a los perfumes allá en Ah, ¿qué tal? México? Sí. Padrísimo. Entonces, pues sí, son targets distintos y son decisiones de negocio Sí. diferentes. Oye, no, pues sí, súper interesante. Vamos a ir como cerrando con un par de ideas, a lo mejor, Adri, de qué sería si le estás hablando a alguien que hoy está al frente de una industria similar a tuya en restaurantes o restaurantera, como dices, ¿qué le recomendarías desde la perspectiva del liderazgo? Si está afrontando cambios, si está en este mundo que viene y nos golpea, ¿cuál sería una gran recomendación para alguno de ellos? ¿Qué será una buena recomendación? ¿Qué me ha funcionado a mí? A mí, Isabel, me ha funcionado todo el tiempo de pandemia. Yo me acuerdo que yo me preguntaba, es que ¿por qué? Y es que ¿por qué? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué? Y te lo juro que hoy día lo agradezco. O sea, me dio una forma de pensar tan distinta a antes. Entonces, mi mejor consejo, creo yo, o lo que más me ha funcionado a mí es estar receptiva a lo que viene. Okay. Ese creo que es así como lo que a mí me ha sacado adelante con mi proyecto. Estar receptiva, porque hay veces que el cambio, yo a nivel personal, yo lo veo más como ego, Okay. ¿sí? O sea, como que no quiera soltar lo que tengo, es que no sé lo que voy a tener, ¿no? O a lo que voy. Y es el ego de decir, no, espérate, yo eso no lo conozco, no lo controlo, no, nada. O sea, esa parte para mí es súper importante como controlarla, el ego, decir, ya toca esto, toca vender por redes, toca vender ahora a domicilio, toca dar una clase que yo en este tiempo de que voy a dedicar a la clase pude haber sido mucho más productiva en otra época, pero esto toca ahorita, ¿no? Entonces, ser muy receptiva a lo que viene. Y tener, digamos que entiendo que es, y tener esa capacidad de decir, esto es lo que hay que hacer y vamos a Y entrarle vamos a y entrar. buena actitud y buenas cosas. Sí, reitero, constato mi punto de decir, la incertidumbre es la gran, digamos que el gran detonador de un cambio no exitoso. Es decir, o sea, tú te puedes parar al frente de algo, pero si tú no sabes qué hay atrás es pues como si estuvieras tirándote un vacío y dices, oye, ay, boom, y nomás en un escalón. Ay, ok, Sí, sí, pero sí, ok, hay videos así. sí, ¿Sabes otra cosa también importante que puede ser? Es no olvidarnos de lo que aprendimos. ok. Ese creo que también puede ser un buen consejo. O sea, anota todo lo que aprendiste, porque luego cometemos errores. Porque yo me he equivocado, bueno, o sea, no te puedo explicar. Hay decisiones que he tomado que yo digo, madre mía, o sea, ¿en qué momento me di cuenta de algo que sí, güey? Si también lo estaba escuchando. Pero como aprender, realmente aprender, que no se nos olvide lo que aprendimos, yo creo que es la clave del éxito. Tener una memoria que muchas veces es muy selectiva, ¿no? O sea, como que pasa una situación, de repente ya te repones de esa situación o estás en otro momento y se te olvidó que en aquel entonces pasó A, pasó B, pasó C y vuelves, ¿no? Entonces yo creo que estar muy atento a las señales, es lo que comentas, externas, pero también muy atento a las señales internas, es Interno. decir, ese conocimiento, ese autoconocimiento, llevarlo a Sí. un nivel de
de conciencia. Es decir, venga, yo ya tengo estas herramientas que hacen parte de mi, así, de mi maletincito de doctor para salir y sobrevivir en un cambio, ¿no? Y sobrevivir y ser exitoso, porque pues realmente yo creo que, de nuevo, también parte de ese gusto de lo que puedes estar experimentando es algo que es, creo que es una bendición, ¿no? Para lo que sean, que crean, lo que, como es mi querido público, no sé. Mi querido público. Pero que realmente tengas esa capacidad o esa, pues sí, la oportunidad de poder hacer lo que te gusta y de llevar a la gente lo que más te gusta, que yo pienso que la gente que cocina, que yo no cocino de nada, ni un huevo, pero que realmente puedas llevar eso, o sea, como que yo pienso que una persona que le gusta cocinar, el gusto es darle una buena experiencia a alguien, que se coman algo rico, que pasen un buen momento, o sea, recuerdo el Thanksgiving, o sea, pues eso nomás lo veo yo pues como en tus ojos, así como, ay, qué rico, coman, sí, coman, Es que invité a Isabel a hacer una cena de Thanksgiving. Muy rica, por cierto. Muy rica. Oye, Adri, pues bueno, muchísimas gracias por esta conversación tan sabrosa en todos los sentidos. Hoy entendimos que cocinar también es crear comunidad, transformar rutinas, adaptarse sin perder el sabor y la esencia propia, ¿no? Creo que eso es algo que me parece y redefinirse, o sea, también se vale decir que no, darte el permiso, creo que eso es lo que te referías un poco con el ego, decir, bueno, no pasa nada, o sea, tipo, si mañana cambio de parecer y ya me gusta el pelo rojo, pues bueno, está bien, chévere, me lo va a gozar, me parece rico, ¿no? A quienes nos escuchan, pues gracias por estar del otro lado. Este episodio, como lo dijimos al principio, queríamos que te hiciera pensar un poquito sobre algo que es muy cotidiano. Y si al menos lo estás escuchando y volteas a ver tu cocina o volteas a ver el plato que te estás comiendo o lo que te vayas a comer hoy. Todo una historia. Exacto, vienes y dices, mira, realmente hay algo, digamos, que nos llama la atención y que detrás de eso que puede estar ahí, que puede ser en Colombia una arepa, aquí en México una tortilla, lo que sea, realmente cumplimos el propósito de transmitir que a través de cosas tan simples y tan cotidianas vivimos y somos capaces de adaptarnos y todo está como moviéndose. Entonces, bueno, te invitamos a seguirnos en Spotify, en YouTube o en la red donde más te gusta escucharnos. Y si crees que esto le puede resonar a alguien, compárteselo. Si a alguien creo que esta experiencia le parecería chévere, adelante. Porque aquí en Voces de Cambio seguimos hablando de transformación y no importa en dónde estemos, el cambio es para nosotros una constante. Entonces, mil gracias, Adri. Nos escuchamos en el próximo episodio y pues good vibes, te va a ir muy bien. Gracias. ¿Listo? Y síganla, por favor. Sí, Casa Carmina, @Casa Carmina. Sí. Gracias, Adri. Nada.